buenas a todos y bienvenidos por primera vez a Entre Micros y Batas, este primer episodio y el primero de una larga lista en el que nos vais a acompañar en un viaje pues muy chulo y muy interesante. Pero antes de nada me presento, yo soy Rosario del Campo, siempre he estado muy ligada al mundo de la comunicación y en esta ocasión también voy a poder satisfacer mi enorme curiosidad y fascinación por el mundo sanitario y por el mundo médico, ¿no? Y creo que es algo que compartimos en general como sociedad, sobre todo tras la pandemia que nos ha dejado huella y nos ha ayudado un poco a poner en valor la actividad de estas piezas tan clave para nuestra sociedad, no solo para nuestro bienestar físico, sino también un poco para mantener el orden y bueno, pues representarnos un poco como comunidad. Pero ¿cuál es la realidad que hay detrás de estos profesionales, ¿no? Porque se escapa un poco a lo mejor a las profesiones a las que estamos acostumbrados. Lo que queremos en Entre Micros y Batas precisamente es descubrir la belleza que esconde esta vocación tan enorme que tienen todos los profesionales de la salud, especialmente los médicos, que son a quienes vamos a entrevistar y con quienes vamos a charlar en estos episodios, pero también queremos saber a qué desafíos se enfrentan en el día a día y cómo los afrontan, ¿no? Porque muchas veces pues tienen que verse en situaciones que requieren mucho coraje, mucha valentía y sobre todo tomar decisiones rápidas y acertadas, o por lo menos lo intentan, ¿no? Con todas sus fuerzas. Sabemos que ahora mismo pues, muchas veces se enfrentan a momentos de mucha tensión, especialmente nuestras invitadas de hoy nos van a contar una situación que han vivido recientemente en el Hospital Universitario La Paz. También nos va a acompañar una profesional del mundo legal, del mundo médico legal, para darnos su opinión y su punto de vista. Y nada, en este espacio simplemente queremos charlar, queremos conocer a los profesionales, pero también conocer a las personas, queremos escuchar sus voces y bueno, pues sin más dilación vamos a ver qué tienen que contarnos. Así que si te animas, acompáñanos. Bueno, antes de nada voy a presentar a mis ilustres invitadas de hoy. Estoy muy emocionada de tenerlas aquí. En primer lugar, a Paloma Dorao. Ella es doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y es jefa del servicio de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital La Paz. Paloma, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Por otro lado tenemos a Cristina Verdú. Ella es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Murcia. Médico en la Unión de Cuidados Intensivos de La Paz, también como del equipo de Paloma, y miembro del grupo del paciente neurocrítico. Corrígeme, Cristina, si me equivoco. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hola. Y en tercer lugar, como ya os mencionaba anteriormente, tenemos a Silvia Moya. Ella es abogada en el despacho especializado en Derecho Médico DS Legal y nos va a dar un punto de vista también muy, muy interesante. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, encantada. Gracias a ti por estar con nosotras hoy. Bueno, antes de entrar en materia, quería daros la enhorabuena tanto a Paloma como a Cristina porque recientemente habéis recibido un premio muy especial que es Juntos el daño es menor en la modalidad sanitaria que concede la Fundación Sin Daño. Así que bueno, pues en nombre de Uniteco nuestra más sincera enhorabuena y quería saber qué había supuesto este reconocimiento para vosotras. Te toca. Pues la verdad es que es un premio que nos ha hecho mucha ilusión, como equipo. El motivo fundamental es que es un premio que eligen los pacientes y sus familias, que al final es el objetivo de nuestro trabajo. Y que el hecho de que cuando pasan por una circunstancia como la que entiendo que vamos a describir en los próximos minutos, que es en la circunstancia en la que nosotros trabajamos, y después les quedan ganas de venir a vernos a la puerta y les quedan ganas de volver a saludarnos y incluso a darnos un premio por no solo por la técnica que empleamos, sino por lo bien que se sienten tratados como personas y como familias. Pues yo creo que eso nos da
un subidón de energía tremendo y muy necesario, sí, para llevar a cabo nuestro trabajo, sí. Yo creo que es un plus. O sea, estamos haciendo nuestro trabajo, médicamente hablando, haces las cosas lo mejor que puedes, pero el toque humano dentro de lo horrible que es que un hijo tuyo ingrese en una UBI, a mí me parece que el reconocer eso y el comprobar que no solo es que técnicamente hagas las cosas bien, sino que se rodea de un cierto componente de humanidad que minimiza un poco lo incómodo que es, lo horrible que es que tu hijo esté ingresando en una unidad de cuidados intensivos. Y eso es un subidón, un punto. Hombre, es que ¿Nos parece? es que al final tenéis una profesión que se trata de personas. Es que por muy avanzada que esté la tecnología, maquinarias fantásticas, que sea lo último de lo último. Pero al final se trata de personas. Y yo, sin tener un estudio delante, pero supongo que eso también influirá en la recuperación de estos pacientes, ¿no? En tener un trato cercano, el sentirse arropados, el sentirse cómodos. Claro, o sea, somos personas cuidando de personas. Y yo creo que eso forma parte del cuidado. No solo tratas a la enfermedad, tratas al enfermo y a su familia, todos en el mismo lado, ¿no? Y eso yo creo que es bueno para el niño, es bueno para la familia y también es bueno para nosotros, porque tener la ayuda de la familia nos ayuda a cuidar mejor del niño. Hacemos equipo. Hacéis Es como equipo, un equipo, efectivamente. Yo sí quiero apuntar que, bueno, en todos estos meses que luego entraremos y hablaremos un poco de las vivencias que hemos mantenido en los últimos años, especialmente en los últimos meses, sí que yo he presenciado que esos pequeños premios que iban dándole los pacientes cada vez que iba al Hospital de la Paz, a las reuniones que hemos mantenido, en un momento en el que todos los profesionales, tanto Paloma como Cristina y sus compañeros, en una situación en la que se encontraban especialmente vulnerables por la difícil situación que estaban atravesando, salían los pacientes del hospital recuperados con sus familias y era emocionante, ¿no? Cómo les llamaban a los compañeros, cómo se fundían en un abrazo. O sea, a mí me emocionaba decir, no es posible que ocurra todo esto, que pueda ocurrir situaciones como las que vamos a comentar más adelante, ¿no? Entonces esos premios que ahora se ha traducido en un premio y un reconocimiento público, yo sí que lo he vivido y estoy súper orgullosa de ello y quería decirlo. Pues nosotros también estamos muy orgullosos de tener a profesionales como vosotras y que de nuevo enhorabuena. Y un poco ligado a este premio y todo lo que estabais comentando, quería preguntaros así para abrir boca si tenéis alguna anécdota especialmente emocionante, divertida, algo distendida de algún paciente, por supuesto sin desvelar datos, pero algo así que os haya quedado muy clavado que digáis, joder, es que por esto trabajo yo en una UCI pediátrica. Trabajamos en una UCI pediátrica porque nos gusta, pero que reafirma. Es verdad que la sensación, lo que ha comentado antes Cristina, cuando los niños vienen a la puerta y empiezan a chillar, ¡que ha venido fulanito! Y todo el mundo sale, ¡oh! O sea, es que es un niño que ha estado, él y su familia, 24 horas por un montón de días ingresado en una unidad en la cual su vida está pendiente de un hilo. Entonces, digamos, la interacción es máxima entre las familias y nosotros. Entonces, al final acabas sabiendo lo que le gusta de comer a la madre, del padre por qué llega corriendo, por qué va vestido no sé cómo, por qué viene de tal, el hermano qué tal otra cosa. Quiero decir, que es como, es que son muchas horas y es mucho tiempo juntos y es súper agradable que al final vengan a verte y claro, un niño que a lo mejor sale de la ULI, vamos a decir, tumbado, ¿no? En una cama, con pendiente de muchos tratamientos todavía y tal, que al cabo de una semana, cuando se va a su casa, pues que está en una silla de ruedas y te mira y sonríe, y sus padres tal, y, o sea, eso es impagable, desde mi punto de vista. Es impagable. O sea, es que yo creo que contar solo una anécdota le resta valor a las 100.000 anécdotas que tenemos al día. O sea, yo creo que hay veces que nos convertimos en la segunda casa de las familias. Entonces vienen hermanos, abuelos, tías, hemos tenido perros en el jardín, hemos tenido de todo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es lo que nos mantiene un poco más cuerdos de lo que no estaríamos si nos dedicáramos, de lo que estaríamos si nos dedicáramos a esto sin esa recompensa
al corazoncito, Personal, vamos a decir, claro. sí. Claro, porque esto también es un poco la otra cara de la moneda. También habrá que estar fuerte, pienso yo, emocionalmente para ver ciertas realidades, ¿no? Porque estamos hablando de los pacientes que afortunadamente salen Claro, por la y puerta para y tomar vuelven. decisiones. Claro. Pero claro, también se viven Sí. momentos y además con personas especialmente vulnerables como son los niños, ¿no? Que yo creo que nos tocan un poco a todos. O sea, también tendréis que estar muy enteras Sí. en ciertas situaciones. Pero eso no quita. Quiero decir, o sea, nos encanta que vengan a vernos y nos encanta tener una relación cercana con los padres. Eh, yo personalmente insisto, me pone muy nerviosa que me llamen de usted porque no me sale. Ya. No me sale. Y no me sale porque creo que en ese medio tan hostil, porque en el fondo es un niño que tiene una enfermedad seria y que los padres lo ven a diario 24 horas, ¿no? Entonces, en ese medio yo creo que cualquier cosa que minimice la hostilidad, que en el fondo es real, eso ayuda, pero además tú tienes que tener, o sea, nosotros tenemos la cabeza moderadamente, primero que no tomamos decisiones unilaterales, quiero decir, únicas. Tenemos un equipo muy bueno y entre todos tomamos decisiones que en un momento dado se puedan discutir, por supuesto, si es una emergencia, toma la decisión cualquiera de los médicos que esté de guardia, por ponerte un ejemplo. Pero que estas cosas las hacemos, digamos, una serie de reuniones y se consensúa absolutamente todo. Y eso yo creo que ayuda a mantener la cohesión con respecto a las familias, la cohesión con respecto a un diagnóstico y también la cohesión entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es útil a todos los efectos y se toman decisiones difíciles porque hay que tomarlas, es así, ¿no? La UBI es eso. Y que luego yo creo que es tan importante el acompañar a las familias cuando las historias terminan bien, como acompañar a las familias cuando las historias no terminan bien o no terminan como nos gustaría que terminaran. Evidentemente yo siempre he dicho que tenemos un trabajo que cuando es bonito es precioso, cuando no es bonito yo creo que no hay trabajo peor. Y lo digo yo que llevo 20 años dedicándome a esto. Pero es verdad que también es súper importante en ese escenario en el que no encontramos la evolución favorable por la que peleamos en todos nuestros pacientes, pues también es importante saber acompañar a la familia en esa circunstancia y saber adaptar las circunstancias de la UBI a lo que necesita esa familia y ese paciente en ese momento. Claro. E incluso esas familias luego vienen a vernos también, lo que tiene todavía más valor incluso. Así que bueno, esa es un poco la situación. Pues ahora que estabais ya compartiendo un poco vuestras experiencias, queríamos saber más sobre vuestro trabajo, porque realmente incluso otros colegas de profesión que no trabajen en el mismo área que vosotras pueden tener dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el día a día en una UCI pediátrica? La primera pregunta, ¿hay algún día que sea rutinario en una UCI pediátrica? No, rutinario no. Entendiéndose por rutinario, repetitivo, monótono, no lo es en absoluto. Yo creo que, a ver, nuestra UBI es una UBI muy grande, entonces tienes multitud de patologías variadas, pero en principio, y además somos un hospital universitario, entonces tienes un bagaje de residentes a los que formar, etc. Y eso hay que compaginarlo con la asistencia. Entonces tenemos, bueno, el día a día consiste en un montón de rato dedicándonos al paciente, a sus digamos, a sus analíticas, a sus pruebas, exploración, etcétera, que se hace entre todos los médicos, se pasa visita con los especialistas, porque en el fondo la UBI es una especie de servicio centralizado, ¿no? Claro. Quiero decir, tienes niños de cualquier especialidad, entonces tenemos que atender y vemos conjuntamente los pacientes con el especialista. Los residentes se les atiende, se les ayuda, etcétera, etcétera, siempre estamos encima, y luego hay un rato de información a los padres para explicar pros, contras, tal. Podemos tener reuniones más importantes que exigen, digamos, que múltiples profesionales de diferentes estamentos, enfermería, fisioterapeutas o especialistas de otras, cirujanos o neumólogos o lo que sea, y realizamos reuniones conjuntas para decidir cosas. Y luego por las tardes, bueno,
tenemos muchas más cosas, pero en esencia el turno de guardia empieza a mediodía y dura hasta la mañana siguiente y se quedan 3 médicos por la tarde y 2 médicos por la noche. O sea que hay una atención, digamos, permanente y exhaustiva de todos los niños. ¿Y cómo coordináis el trabajo con los diferentes especialistas? Porque no sé si en el caso de una UCI pediátrica el traumatólogo también está especializado en pediatría o Sí. es un traumatólogo que trabaja Sí. de la mano de vosotros. O sea, los pacientes, como decía Paloma, nosotros somos un servicio central. Servicio central quiere decir que nosotros recibimos pacientes. También es cierto que el Hospital Infantil La Paz también es un hospital un poco peculiar, igual que hay otros grandes centros en el país o en la propia Comunidad de Madrid. Un poco especial quiere decir que las especialidades pediátricas, las subespecialidades pediátricas, aunque no estén reconocidas, existen, están muy hipertrofiadas. Eso quiere decir que hay una planta de hospitalización de cardiología, 2 plantas de hospitalización de hemato-oncología, o sea, que la patología que tienen los pacientes que están ingresados en el hospital es totalmente distinta a la patología que pueden tener los niños que están ingresados en un hospital más pequeño. Partiendo de ese concepto, pues esos pacientes que están hospitalizados en planta a veces tienen situaciones que les inestabilizan y hacen que necesiten una unidad de cuidados intensivos, exactamente igual que una unidad de cuidados intensivos de adultos. Lo que pasa es que yo creo que la población no se imagina que existe una unidad de cuidados intensivos de niños, porque no entra en el esquema mental que un niño se ponga tan malo como para estar en una UCI, salvo después de una cirugía, cosas así. Recibimos pacientes también de posoperatorios de trasplantes, que en el hospital infantil se hacen todos los trasplantes que se pueden hacer en el niño, se hacen en el Hospital La Paz. Y todos esos pacientes en el posoperatorio van a la UCI. Cuando tenemos esos niños, nosotros la toma de decisiones de la que hablaba Paloma la hacemos de forma conjunta. Entonces, todos los días nosotros hacemos una puesta en común del equipo de la UCI, que evidentemente no somos solo los médicos, son los médicos, las enfermeras, las auxiliares, de todo el personal de la UCI que está implicado en el cuidado del niño, de dentro de la UCI, y los subespecialistas o los especialistas que estén también a cargo del niño. Y ahí se pone en común la situación en la que está, los problemas que tienen abiertos, las decisiones que hay que tomar, de las que hablaba Paloma, y día a día pues vamos haciendo las cosas que necesite el niño que tengamos que hacer. Luego hay pacientes que solo están a cargo nuestra porque son pacientes, que es verdad que afortunadamente son los menos habituales, pues son pacientes sanos que enferman de forma aguda e ingresan en la UCI directamente, que no tienen inicialmente ningún otro servicio a cargo más que nosotros, y cuando les damos de alta entonces ya van a cargo de o trauma, pediatría general o neurología o quien sea. Uh-huh. ¿Y qué es lo que os empujó a especializaros? Pues yo se lo cuento siempre a los resis, porque me parece que es de verdad de la buena lo que exactamente pasó. Bueno, hace muchos años, como te puedes imaginar, pero vamos, lo que pasó es que yo pensaba, digo, pero ¿cómo vas a ser pediatra? Sí, y de repente hay un niño con el que te quedas así y dices, uy, yo de esto no sé. No puede ser, o sea, tú no te sabes un síndrome y te da tiempo a estudiártelo, ¿no? Porque quiero decir, cuando yo era residente o adjunto joven, no había una carga genética como hay ahora. Ahora mismo se han descubierto montones de enfermedades impronunciables con genes súper difíciles y tal, que eso en mi época no existía. Entonces, eso te lo puedes estudiar. Pero lo que no te puedes estudiar es si un niño deja de respirar, o tiene una parada de corazón, o deja de hacer pis, o no. Hay cosas que son ¡pum! En el momento. Entonces, tienes que saber hacerlo. Pues si eres pediatra, eres pediatra. No vale que esto sí y esto no. Es un poco simple, pero te prometo que esa fue mi decisión. O sea que lo que te motivó fue un poco el reto. Bueno, es que si eres pediatra, eres pediatra. Y es No, divertido. por O sea, supuesto. es importante saber de todo y saber de lo gordo que tienes que saber de forma urgente, porque luego hay otras cosas que tienes que estudiarte. ¿Sabes? O sea, y te he puesto el ejemplo de la genética porque yo no tengo ni idea. Por ponerte un ejemplo, yo no estudié nunca eso, ni de estudiante, ni de mediana, ni de casi más mayor. Y luego han empezado a salir cosas que te da tiempo de sobra estudiarte. El niño está perfectamente cuidado en la UBI, con todo lo que necesita, y luego ya lo otro te lo estudias.
es otra cosa. O lo consultas, entiéndeme. Claro, pero tu motivación es la acción. Porque así No, como, claro. Esto así es la como hay UBI. otra gente que se siente más cómoda, más refugiada en, pues, entre papeles, para Pero es que entendernos, la UBI es así, ¿no? Bueno, creo yo. claro, la UBI es rock and roll. Bueno, sí. Vale. Hablando en Así plata. dicho. Sí, ¿No? bueno, no sé, ayudas todo lo que puedes ayudar, no te quedas de brazos cruzados con una cosa que no sabes. No sé si me entiendes. Sí, sí, Es perfectamente. solo eso, solo que puedes ayudar a lo gordo o a lo inmediato en todos los campos, que luego ya tienes tiempo para las cosas más sofisticadas, pues consultarlas, estudiarlas, ponerlas en común y todo lo que quieras. Pues todo eso se lo cuento yo a los resis, a ver si les engañamos y hacen UBI. Hombre, y engancharás a más de uno. Claro, es lo que hay que hacer. Seguramente. A mí. Y en tu caso, ¿a ti? ¿Fuiste residente suya? Claro, Me parto. claro. ¿Y ella te convenció así? No con un speech tan venía evidente. convencida de serie. O sea, venía yo- convencida de serie. a mí la amiga. pediatría me encanta, me apasiona mi trabajo. Y cuando haces la formación de residente vas pasando pues 3 meses por un sitio, 3 meses por otro, 3 meses por otro y vas como... Y yo iba pasando por uno y me decía, me encanta, quiero hacer esto. Pasaba el sitio, me encanta, quiero hacer esto. Y pocas veces pasó que entrara en algún servicio y dijera, no, esto no me gusta. Y iba convenciéndome de que quiero esto, hasta que llegué a la UCI y dice, quiero esto. No, y es verdad, o sea, sí que es cierto que lo que tú dices de rock and roll, pues es verdad, o sea, todos, y en general yo creo que en el equipo del que formamos parte, todos tenemos un carácter un poco de que nos gusta tener que tomar decisiones, ¿no? O sea, eso va en la formación, pero también un poco en la personalidad. Sobre todo que seas capaz de calmarte y analizar objetivamente rápido lo que necesitas hacer, que es lo que dice Paloma, ¿no? O sea, que seas capaz de abstraerte un poco de lo que te genera la situación y tomar las decisiones de las que muchas veces depende la evolución del niño, ¿no? Que eso lo podemos abreviar en rock and roll, pero la realidad es que tienes que tener un tipo de carácter que te permita controlar la ansiedad, separarte un poco de la situación, analizarlo y tomar una decisión. Y es verdad que cuando entré y la conocía ella entre otros, dije, pues sí, yo quiero esto. Conectasteis. De todas maneras hay cosas que, quiero decir que no, parece que es que lo del rock and roll ha sonado bien Sí, o no, o no, no sé, esto es. no sé. Sí, No sé si ha sonado bien. Entendedme, me refiero a que al final es una especialidad muy dinámica. Muy dinámica en la que hay que reaccionar rápido, hay que ser un poco vivo. Pero Y- es una especialidad mucho más agradecida por poner un poco en cifras que la UBI de adultos. O sea, los niños tienen, o sea, la inmensa mayoría de los pacientes salen de la UBI bien. Tenemos una mortalidad baja. La mortalidad puede oscilar entre un 2-3%. Eso es poco. Entonces, eso es poco comparada con las UBIs de adultos, que los pacientes adultos tienen muchas morbilidades detrás, muchas enfermedades previas. Pero hoy en día, con la especialización que decía antes Cristina, este hospital nuestro tiene niños que no son niños sanos que se caen de una bicicleta. Son niños que han tenido un trasplante, que hacen una enfermedad o una alteración secundaria a uno de los fármacos que le han puesto y que por culpa de, no sé, la toxicidad de una medicación, pues han dejado de hacer pis. Por ponerte un ejemplo. Son 3 o 4 cosas sobre un paciente con una enfermedad de base o una malformación genética que se coge una infección, por ponerte un ejemplo. O sea, quiero decir que los niños también tienen morbilidades, que tienen cosas de niño crónico y de enfermo crónico. Y sobre eso tienen procesos intercurrentes que hace que tengan que ingresar en la UBI. Y a pesar de todo, son infinitamente más agradecidos que los adultos. Infinitamente. Agradecidos en el sentido de que la Que va expectativa de mejor, vida mucho es mejor. mucho mejor. Y son mucho más monos. ¿O no? No nos vamos a Que engañar. no nos la verdad escuche es que nadie sí. de adultos. Es así.
Es así. Bueno, tras vuestra experiencia en un hospital pediátrico como el de La Paz, ¿vosotras consideráis que es necesario tener más centros como este, ya no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional? O sea, centros que estén tan especializados, que se pueda dar una atención tan completa al niño. Es que cuesta mucha pasta. O sea, esto no es fácil. Suena bien, pero Sí, pero no hablo de que sea No, fácil o no, porque al final el tema de los recursos somos todos lo que digo conscientes es que de los los que hay. recursos son, o sea, a ver, si yo tuviera que ver con algo importante relacionado con sanidad, yo estructuraría un estupendo servicio de transporte y digamos, unos recursos centralizados, porque yo no sé lo mismo ahora que hace 20 años o 30 años que empezamos a llevar trasplantes. O sea, quiero decir, la curva de aprendizaje es infinita. Tú tienes, entonces es tontería que poner 2 equipos de trasplante que tienen que aprender a operar, a llevar al niño después, anestesiarle y a tal, y a llevarle digamos, de crónico, un montón de gente. Tú sabes lo que, o sea, eso es una, a mí me parece que los recursos hay que manejarlos bien. Entonces, hay muchos otros países que tienen la mitad, por ponerte un ejemplo, la mitad de centros de trasplante o la mitad de centros de cirugía. Y luego lo que hacen es que tienen un sistema de transporte maravilloso, que permite que un niño del norte de Inglaterra se vaya a Londres a trasplantar un hígado, por ponerte un ejemplo. Y de apoyo a la familia, que Claro. acompaña al niño. en Claro. sanarla. Claro, y eso yo creo que aquí es, vamos a decir, mejorable. Aquí me refiero en España. O sea, estamos hablando de enfermedades que no son muy frecuentes y de situaciones clínicas que no son muy frecuentes. Entonces, si tú tienes una enfermedad que no es muy frecuente, que se puede atender en 40 sitios, pues al final ninguno de los sitios tiene suficiente experiencia como para manejarlas de forma óptima. Exacto. O sea, que el hecho de tener un centro cerca de casa que te ofrezca absolutamente el 100% de la cobertura de todo lo que te puede pasar en tu vida es aparentemente cómodo, pero la realidad es que luego esto se traduce, y esto quiero decir, evidentemente no es de nuestra competencia, pero esto se traduce en que al final se producen traslados de familias. Nosotros no solo tenemos niños de Madrid, tenemos niños de Madrid, de Andalucía, de Valencia, de Extremadura, de Galicia, de Asturias. Y cuando esos niños necesitan, pero igual que se trasladan a La Paz, se trasladan al Gregorio Marañón, se trasladan al 12 de octubre, quiero decir, a hospitales que sí les pueden ofrecer recursos que en sus comunidades no se puede, pero no se puede. La solución a eso no es que en todos los hospitales del país haya un centro de trasplante cardíaco. La solución de eso, oficialmente visto en modo usuario, sería que se centralicen los cuidados y que para una familia trasladarse desde Oviedo o desde La Coruña a la Comunidad de Madrid no suponga una debacle en su vida, en su trabajo. O sea, vienen sin casa, tienen que interrumpir sus trabajos de la mayor parte de las veces sin ningún tipo de cobertura, y vienen y el niño es atendido, por supuesto, y nosotros los cuidamos igual que los cuidan el resto de centros grandes a los que se les derivan niños. Pero la solución pasa por redistribuir ese cuidado, no por generar un hospital terciario en cada pequeña población. No, es que me parece muy interesante este enfoque que hacéis, porque al final los que lo vemos desde fuera siempre tendemos a la solución simplista, porque claro, nosotros no tenemos esta visión que tenéis vosotras. Entonces al final siempre es, no, pues es que quiero un centro de salud en la puerta de mi casa. Claro, un centro de salud, eso es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Porque se te dice Claro, en primaria, pero lo que me refiero es que al final siempre lo queremos todo en la puerta de casa. Y no nos damos cuenta de que la formación no solo pasa porque una persona tenga X estudios, es que al final esa experiencia que vosotras vais acumulando a base de tratar pacientes e investigar,
pues que no se alcanza simplemente porque te pongan el centro Claro, X pero en es la que, puerta de casa. fíjate, detrás de, por ejemplo, pues eso, hablamos de un trasplante como hablamos de cualquier otro Una cirugía cardíaca, cualquier procedimiento. cosa. O sea, no es el equipo de la UCI o el equipo de cirugía, no, esto es una máquina que funciona con engranajes, que empieza el cuidado del niño cuando entra por la puerta y no termina cuando se va. Entonces, para eso no es solo que el cirujano sepa operar, que por supuesto que necesita saber operar, pero el anestesiólogo tiene que tener también experiencia anestesiando al paciente en el procedimiento, el equipo de enfermería de quirófano, el equipo de enfermería de la planta, los especialistas de la planta, el equipo de la UCI, todo el mundo tiene que tener experiencia en el manejo de ese niño. Y eso, esa curva de aprendizaje es difícil de conseguir y se consigue con recursos y con tiempo. Sí, pero también habéis puesto énfasis en una cosa que es muy importante y es cuidar a los que acompañan al paciente. Claro. Eso es básico. Claro. Hemos tenido familias alojadas. Yo no sé si esto se puede decir, pero hemos tenido Podéis decir lo que pacientes, queráis. hemos tenido familias alojadas en la UCI. Padre, madre no tenía y ni el hermano hermano. viviendo dentro del box con las cosas que podíamos ofrecerles. Porque no tenían dónde irse. Es que eso, nosotros ahora tenemos una UBI muy, muy chula, estupenda, bien dotada, etcétera. Tiene habitaciones individuales, tiene camas para que los padres duerman y un sillón para que si se quieren quedar. Pero si tú no tienes recursos y eres de una provincia de fuera y vienes a Madrid, ¿de dónde sacas posibilidades para poder irte a un hotel o alquilar una casa o qué? Si no tienes recursos. Quiero decir que esto que parece tan, ¿no?, que es fácil y tal, no es nada fácil. No es nada fácil y hay muchas, bueno, alguna asociación que te ayuda a la hora de facilitar camas, habitaciones o casas para las familias y tal, pero que esto es un tema muy, muy delicado. Hay ahora ya hay posibilidades de que un padre o una madre pueda tener una baja para cuidado de un niño crónico, etcétera, etcétera, y eso antes no pasaba, ¿no? O sea, eso es que es muy difícil hacer. Este engranaje que decía Cristina exige mucha atención y hay muchas asociaciones privadas que ayudan de pacientes, que ayudan a la facilitación de que esta familia se pueda ubicar en Madrid, por ejemplo. Claro. No, desde luego me parece una reflexión muy interesante y me quedo sobre todo con eso, ¿no? Cuidar al paciente, pero también cuidar a quienes acompañan al paciente. Vamos a pasar a otra parte de la entrevista porque al final tenemos aquí a Silvia con nosotras y antes de darle paso a ella quería preguntaros ¿qué significa Silvia para vosotras? Todo, la verdad. O sea, nosotros tuvimos bueno, como sabréis, un problema muy importante, salió en la prensa y hemos tenido una situación de dificultad laboral tremenda con acoso, etcétera, y eso a mí me parece que después de mucho tiempo y visto a posteriori, la imagen de Silvia ha sido de extrema ayuda, de todo, porque nos ha centrado, nos ha ayudado y sobre todo ha permanecido a nuestro lado en un momento, en una situación absolutamente fuera de nuestro conocimiento, vamos a decir, y como muy compleja y sin mucha facilidad de manejo. O sea que todo. Uh-huh. Bueno, desde luego, Silvia, no sé si todos los clientes hablarán así de sus abogados. Ojalá que ella sí. Sabe que es verdad. Ella sabe que es verdad. No lo ponemos en duda, por supuesto. ¿Cómo ha sido acompañarlas? Porque claro, al final no se trata solo de hacer tu trabajo y ya está, que por supuesto ya es bastante, pero ¿cómo se acompaña a unos clientes, en este caso como Paloma y como Cristina, en una situación emocionalmente difícil? Profesionalmente lo primero, pero emocionalmente también muy complicada. Uh-huh. Bueno, gracias por vuestras palabras, Paloma, Cristina. Yo seré especial para ellas, pero también ellos son muy importantes para mí, tanto Cristina como Paloma como sus compañeros que
que acudieron al despacho ya hace 4 años para exponer el problema, devastados y sin saber muy bien por dónde tirar, ¿no? O sea, tenían una situación muy complicada que no les dejaba centrarse en su día a día, que era lo más importante, ¿no? En el cuidado de los pacientes y de los niños, de lo que hemos hablado. Habitualmente el médico se enfrenta a situaciones muy complejas, desde la gestión de contratos, negociaciones, pero también a conflictos laborales, ¿no? Y aquí tenemos a gente súper brillante en representación de los compañeros de la UCI, Paloma y Cristina, pero o sea, es terrible verles cómo están realmente devastados y sin saber qué hacer, hasta el punto que llegaron a enfermar, ¿no? Entonces, bueno, al final las primeras reuniones fueron difíciles, ¿no? Porque a mí me llamaba mucho la atención cómo gente tan preparada pudiera estar tan destruida, ¿no? A su vez. Entonces, bueno, con el tiempo pues formalizamos esa relación de confianza a base de hablar mucho, de acompañar, porque para mí creo que es fundamental el acompañamiento en estas situaciones para que ellos se sientan tranquilos, porque al final, como os decía, es una situación que jurídicamente se les escapa. Ellos saben de medicina, son médicos, saben cuidar a nuestros niños, a nuestros pacientes, pero este tipo de situaciones se les venían muy, muy, muy grandes. Uh-huh. Y en este caso, ¿qué es lo primero que aconsejas a clientes? Porque claro, no son clientes cualquiera, o sea, estamos hablando de que aquí intervienen también conocimientos en el ámbito médico-legal. Entonces, ¿qué es lo primero que tú les recomendaste o que sueles recomendar a tus clientes en este tipo de situaciones? Bueno, en este tipo de situaciones lo primero que les aconsejé, recuerdo, fue la paciencia. O sea, la paciencia porque, claro, ellos querían respuestas inmediatas, soluciones inmediatas a un problema que venía desde hace muchísimos años. No fue un problema inmediato. Recuerdo que la primera vez que nos reunimos creo que fue en junio de 2020 y eran muchos años de padecimiento, ¿no? Y entonces yo sí que fui sincera y les dije que no era un trámite fácil, era un trámite largo, como ha sucedido, porque intervienen muchas instituciones, muchos organismos y al final el proceso se dilata y lo fundamental es mantener la paciencia. Es verdad que su situación era complicada, enfermaron, tuvieron que someterse a distintos tratamientos que gracias a ello pues, supieron sobrellevar muy bien esta situación. Y es verdad que cada reunión iban creciendo un poquito más, iban creyendo más en sí mismos hasta el punto de que decidieron decir basta, hasta aquí. Y para mí pues fueron un ejemplo y son un ejemplo para muchos compañeros porque a raíz de su denuncia pública que por circunstancias salió a los medios de comunicación, muchos compañeros han venido al despacho diciendo yo también, o sea, y es terrible que esto ocurra en un hospital cuando su prioridad es salvarnos y cuidarnos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor de acompañamiento en este sentido yo creo que es fundamental. Uh-huh. ¿Y cómo se maneja una defensa legal en un contexto tan delicado? Porque claro, tú les pediste paciencia, seguro que tanto ellas como sus compañeros hicieron todo lo posible para mantener los nervios a raya, pero al final la incertidumbre te puede, sobre todo como tú misma comentabas, cuando la situación se está dando desde hace un montón de tiempo. Entonces, en ese caso, ¿cómo intentas tú un poco apaciguar los ánimos e intentar darles esperanza sobre todo? Porque al final en procesos muy largos entiendo que a veces uno dice, oye Silvia, ¿va a haber luz al final del túnel o no? Pues ¿cómo les calmo? Pues es estando. En cada momento que ellos me han necesitado he intentado estar, porque a mí me gustaría que estuviesen. O sea, si yo atravesara una situación tan delicada y tan vulnerable como la que ellos se encontraban, a mí me gustaría poder hablar y contactar con la persona que me pueda ayudar, que pueda hacer, porque también estamos hablando de un procedimiento que se ha dilatado mucho en el tiempo por distintas razones, pero que jurídicamente ha sido muy complejo también y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, ellos, pues bueno, durante todo este tiempo, además de afrontarlo con la mayor de las valentías, sí que es verdad que ha sido fruto de un trabajo conjunto, que hemos hablado mucho, hemos trabajado muchísimo juntos, o sea, mi labor de defensa no ha sido sola ni unilateral, ha sido fruto del trabajo de todos, de la colaboración de todos a cualquier hora y en cualquier momento, fines de semana, etcétera, y el trabajo sale bien con la ayuda de todos y como digo, para mí son un referente, desde luego.
Y ya después de oír un poco las palabras de Silvia, supongo que también habrá cambiado para vosotros la perspectiva oye, si realmente necesitáis apoyo legal en una profesión tan compleja como la vuestra, porque tenéis una doble vertiente. Por un lado, el trato del paciente, que es muy delicado, pero también pueden surgir conflictos con los compañeros. Entonces, ¿cómo ha cambiado vuestra percepción de este acompañamiento legal? Bueno, yo quería añadir que cuando le has preguntado cómo lo hacía, de forma resumida, yo creo que Silvia nos transmitía calma. O sea, y esto es algo que hemos hablado desde el principio y que se lo hemos dicho muchas veces a ella. O sea, nosotros a cada reunión, desde la primera, que recuerdo perfectamente, porque yo solo lloraba en la primera reunión, ¿correcto? Era terminar la reunión y decir todos entre todas, qué bien hablar con Silvia, qué tranquilidad, porque es verdad, o sea, y hemos tenido piedrecitas, guijarros y piedrolos en el camino y siempre, siempre, siempre el efecto de Silvia ha sido calma, porque estaba todo el rato y eso necesitaba decirlo. Dicho esto, pues respondo a tu pregunta. Yo a lo largo de estos años, particularmente el último año que ha sido el más duro, he aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido es que efectivamente la profesión médica somos en general, yo creo, muy poco, no sé cómo decirlo, peleones, o muy poco, discrepamos poco, nos quejamos poco, y en general yo creo que hay cierto componente de, bueno, yo tengo que hacer mi trabajo, que es este, y lo que pasa alrededor no es importante. Ostras, y lo que pasa alrededor es muy importante. Y no saber qué pasa alrededor es muy importante. Y confiar en que las cosas van a funcionar es falso. Y no tener una buena asesoría legal en determinadas circunstancias es un error. Porque nosotros ha habido muchas temporadas, en las que hemos verbalizado, solo podemos confiar en Silvia. En los momentos en los que estábamos pasando probablemente por la peor fase de todo esto, que fue el año pasado. Y por eso la queremos tanto, y es una más. Yo, evidentemente, no he tenido más abogados en mi vida. Es mi primera abogada, pero es que no creo que tenga más abogados, porque ya, si necesito alguna vez un abogado, solo voy a querer a Silvia. Porque ha puesto el dintel muy, muy alto. O sea, ten en cuenta que en esta situación, y ahora hablando en serio, hay muchos estamentos intermedios. O sea, hay una cosa que se llama protocolo de conflicto, que es una cosa que el SERMAS lo entiende que puede existir, y tú lo tomas ese protocolo de conflicto y empiezas a desarrollar lo que pasa, lo que no pasa y tal. Hay un estamento inicial en los hospitales, que son los que es el que se supone que depende de recursos humanos, que es el que se supone que toma la primera iniciativa. Pero de ahí para adelante, o sea, es una maraña con perdón, pero es que es así, o sea, una complicación tremenda, que no sabes hasta qué punto tú tienes el apoyo de qué estamento. Empezando por el hospital, por la directiva, siguiendo por la Consejería de Sanidad, siguiendo por la asesoría jurídica de la Consejería, siguiendo, yo qué sé. Entonces, a ver, nosotros somos muy tontos en ese sentido. Sabemos de medicina, pero no tenemos ni idea de asuntos legales. Entonces, es que si no hubiera sido porque Silvia nos ha acompañado todo el tiempo, desde traducir los escritos que nos iban llegando, que literalmente es traducirlos porque no hay quien lo entienda, hasta saber cuál era nuestro siguiente paso, porque las cosas son muy complejas y estábamos jugándonos nuestro puesto de trabajo. Quiero decir que no era una tontería, que era un tema que estaba tan sumamente delicado, que estaba afectando a nuestra salud y estábamos todos de los nervios, la verdad. Entonces, creo que esto hay que decirlo, hay que ponerlo en valor, que hay mucho estamento y mucha cosa intermedia
y que complica muchísimo. No estamos hablando solo de un tribunal o solo de un juicio, estamos hablando de cosas intermedias absolutamente complejas y desde mi punto de vista, por lo menos a día de hoy, inaccesibles a un estamento médico si no hubiera sido por su ayuda, la verdad. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a las tres que hayáis compartido esta experiencia, porque para mí, por supuesto, conocer cómo lo habéis vivido y cómo lo habéis gestionado, pues me parece interesantísimo y os aplaudo por lo bien que lo habéis hecho, porque nos tendríamos que ver cada uno en esa situación, ojalá que no. Y bueno, que al final también sirva un poco de faro, digamos, para otros compañeros, a lo mejor en otros centros que se puedan estar viendo en una situación similar, pues que también se armen de valor y que consigan una buena asesoría para salir adelante, porque como bien decía Silvia, es que al final os tenéis que centrar en lo que os tenéis que centrar. Claro. Y todo lo demás, pues hay que acabar con ello cuanto antes. Gracias por compartir esta experiencia. Vamos a cambiar a un tema un poquito más amable, vamos a respirar un poquito todas, porque claro, los que no vivimos entre batas, muchas veces nos plantamos ante una serie de médicos y decimos, a ver, ¿qué hay de verdad aquí? Y yo os imagino en vuestras caras diciendo, bueno, esto es de película de ciencia ficción. Entonces, hemos planteado una serie que se llama La medicina no es como en las pelis, para preguntaros, poneros en algunos escenarios. No sé si estoy preparada. Es verdad que no es como las pelis. No. Claro, es que además... Hola. Claro, entonces hay muchas cosas que a los que no estamos ahí con el fonendo colgado, pues nos generan mucha curiosidad y nos van a hacer quizá disfrutarlas un poquito menos, ¿no? O verlas con otra mirada. Entonces, bueno, la primera de todas, ¿es verdad que siempre hay alguien gritando, conseguidme un quirófano ya, por favor, necesito el quirófano 3 despejado? ¿Eso es así o se agendan en tanto en cuanto sea posible las operaciones? Las operaciones están agendadas. Sí, Lo que pasa es pero que te no llega hay alguien de quirófano repente... Hay quirófano de urgencias y hay personal de urgencias. Hombre, es que si no... Afortunadamente eso sí es real. Afortunadamente. Esto sí, hombre, no van chillando por ahí, pero Bueno, a veces no viven. Claro, es que eso es imprescindible. Tiene que haber un quirófano de urgencias con un personal de urgencias Claro. Que corra cuando tenga pueda que ver. meterse en el quirófano cuando hace falta, ¿no? ¿Y alguna vez habéis visto en una situación de máxima urgencia, vamos a decir? Porque es que hay una serie que ha salido recientemente que no voy a mencionar para no hacerle mala prensa, en el que se hacían, digamos, intervenciones en unas condiciones que no eran precisamente higiénico-sanitarias. Entonces, priorizáis, o sea, ¿sacaríais sangre en un mercado, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Sacaríais sangre a un paciente o intervendríais a un paciente, por ejemplo, en un mercado si tuvieseis que atenderle la cola de la pescadería, por ejemplo? O sea, si se cae redondo y tiene una parada cardíaca, sí, claro. Sí, pero ¿cómo no lo lo vas a operar? operas. ¿Pero de qué? Vaya tontería. No. Bueno, algún guionista que nos esté viendo, por favor, que tome nota de todas estas cosas. Y otra cosa muy importante, que eso lo tengo que decir porque yo me agarraba unos cabreos cuando veía la serie esta americana. A ver, un médico sirve para una cosa, no para 26. Esa era mi ¿Le has hecho siguiente spoiler? pregunta. he hecho spoiler, No, perdón. procede, fantástico, me encanta que lo Hombre, saques. a ver, el listo, ¿se puede decir o no? Sí. Claro. No se puede decir. Sí, se puede decir. El House, ¿no? La película de House. Sí. Ese señor opera un tumor cerebral y acto seguido abre el corazón a no sé quién y luego le hace un trasplante hepático a no sé cuál otro. Digo, pero vamos a ver, pero qué bola. Eso es mentira hasta en Estados Unidos. O sea, eso es mentira en todas las partes. No hacemos todos de todo. Hombre, por Dios, pero es que no somos Dios, te quiero decir, tú sabes y a veces te cuesta de lo que sabes y de lo que no. A ver, para eso están los otros que saben de lo otro. Es que en esta vida, si quieres ser bueno en una cosa,
tiene que ser una cosa, como mucho 2, pero no 26. Vamos, No. que House sería un fichaje estrella en cualquier hospital. Porque que mucho abarca, poco aprieta. No, Sí, no. eso es. Efectivamente. No. Y hablando de House, ¿es verdad que existe una especialidad que sea diagnóstico? Es decir, una figura que solo se dedica a diagnosticar. Será el servicio de medicina Diagnosticar, interna, diagnosticamos, ¿sabes? pero todos. Todos. No, Todos, claro. No, eso no pasa. Y de repente coge un señor mayor y al día siguiente Un niño. a un niño de 10 meses, tú dices, vamos, ni de broma, eso no pasa. Bueno, no pasa que yo sepa en ninguna No parte. pasa, no pasa, no En pasa. ninguna parte. Acabamos de tener una reunión con un montón de gente europea y así de cuando estábamos tomando café y tal y cual, hablabas con ellos, yo qué sé, alemanes, ingleses, tal. Lo de eso es un cuento chino. No pasa. No Hombre, pasa. a ver, digo yo que aunque cambien algunas cosas de la profesión, hay ciertas, o sea, superhéroes no podéis ser. No, somos A ver, personas. No. Pero hombre, bastante aguantamos, ¿no? Quiero Pero decir, ni aquí, me bastante refiero, héroes. ni aquí ni en la Ni- China no, occidental, o sea, es que es No, imposible. No, claro que no, pero es que, En todos sitios existen las especialidades médicas. hombre, por Y Dios. Evidentemente. cada uno se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Y todos Y lo que trabajamos sabe. juntos. Y de la suma del trabajo de todos, médicos, enfermeras, y te caes, sale las cosas que tienen que salir. No uno solo. Las individualidades nunca He de funcionan. deciros que, aunque me esté fastidiando esto un poco la serie de House concretamente, me tranquiliza también saberlo, que no estoy en manos de un hombre orquesta que igual te sale por aquí. Porque que si te ese sale hombre por allá. que está un día se pone malo, ¿qué ¿Qué? pasa? La hemos liado. Claro. Pero es que eso de verdad que será muy bonito para las pelis, pero eso no pasa. No existe. Bueno, y ahora cambiando un poco de el rol, ¿habría algún hospital o alguna clínica de ficción donde echaríais el currículum? Que lo veis y decís, oye, qué maravilla esto, yo me iría De aquí. ficción. Sí, De pelis, dices. sí, de pelis o de series. A mí me gustaba mucho pero es que no era médico todavía. ¿Cuál? La serie de urgencias era un clásico de hace Pero un porque, montón de era, porque tiempo. George Clooney era guapo, pero Sí, nada más. Claro, Anatomía del es Rey. que yo me iría Anatomía, también. Por eso Anatomía hicimos del Rey, no pediatría, mucho. seguro. No, yo ya era pediatra, yo ya era pediatra, pero George Clooney era un Ah, o sea, punto. que nos estás aquí contando que si la acción, que si no sé qué, y No, todo era era George por Clooney. George Clooney. Hombre, Le ha he de decir costado confesar, que sí. George Clooney es mi ojito derecho, pero no trabaja en La Paz. Pero no trabaja en La Paz, exacto. Bueno, ya para concluir y quedarnos con este buen sabor de boca, pues al final nosotros hemos hecho un poco el ejercicio de decir, vale, tienen una vocación maravillosa, está claro que si te dedicas a esto es porque hay una vocación detrás. Y creo que pasa un poco también, Silvia, corrígeme si me equivoco, con el mundo del derecho. O sea, al final si estás a pie del cañón y haces un acompañamiento como el que tú haces a los clientes, tiene que haber algo detrás que supera un poco ya el mero hecho de querer aprender o de querer ejercer, ¿no? O sea, hay algo un poco más. Pero al final, ¿quién no ha estado algún día mirando el reloj sin parar diciendo, por favor, que se acabe ya la semana, ¿no? Entonces, bueno, queríamos haceros algunas preguntas así un poco para ver de qué pie cojeáis o para saber un poco cómo sois luego cuando estáis puestas manos a la obra. Entonces, a mí me daba curiosidad, ya que trabajáis con niños, que al final los niños son espontáneos e impredecibles, si habéis tenido que hacer algo disparatado o divertido, que luego os habéis dicho, madre mía, para tranquilizar a un paciente, para conseguir, pues yo qué sé, hacerle la prueba que correspondiese en ese momento, o para intentar sacarle una sonrisa porque el pobre estaba ya... ¿Os habéis visto haciendo algo que luego habéis dicho, madre mía, qué ridículo he hecho aquí? Miles de veces, ¿no? Sí, claro. Pero gracias a Dios, repito, son niños. Yo no sé si sabríamos hacerlo con adultos, pero con niños es que bueno, a mí me parece más fácil, ¿no? Muy fácil. O sea, tú haces lo que sea por sacarle una sonrisa, porque te mire tal. De hecho, a veces cuando pasas visita hablamos de la enfermedad del niño, tal y tal, no sé qué, no sé cuántos. ¡Uy! Fulanito ya por fin sonríe. Y bueno, eso es un hecho, o sea que... Y eso lo hablamos porque es un punto que tienes que te gusta mirarlo y que haces lo que sea por hacerlo.
y traerles, yo qué sé, recortables y chorradas y Queremos que os mojéis un poco, alguna que recordéis, que luego hayáis llegado a casa y habéis dicho a vuestra pareja, a vuestro hijo, quien sea, madre mía, si me hubieras visto hoy en el hospital. Pero es que eso nos pasa demasiado. Claro. Es decir, Pero es que, normal. que al final tienes que, además de que nos cuesta poco, también hay que decirlo, nos cuesta poco entrar en el papel, ¿no? papel. Pues sí, claro, o sea, desde jugar con el niño a lo que tengas que, no porque tengas que jugar, sino porque al crío le apetezca jugar algo y tú te sientes a jugar con él, o sacarlo a pasear. Tenemos al lado de la UCI, está el jardín del hospital justo, entonces sacamos a pasear. Hay veces que tenemos más niños fuera en el jardín que dentro de la UCI, y juegas con ellos a los bolos, al ping pong, a un montón de cosas que tú dirías como adulto humillantes. Pues también, quiero decir, yo me he puesto una máscara de, ¿cómo se llama? El verde de Marvel, ¿cómo se llama? Hulk. Pues para convencer a un niño de que se dejara hacer una ecografía, y le hice la ecografía con la máscara de Hulk puesta. Y lo peor de todo es que me hicieron una foto. O sea pero como esas, Pero quiero eso es, decir, claro. es como, a ver, que tampoco quiero que suene que nos pasamos el día haciendo el tal, porque no. Pero es verdad que hay veces que el niño necesita que lo cuides. Volvemos a lo mismo en todos los aspectos, y no solo nosotros y todo el equipo de la UCI. Las enfermeras hacen talleres de belleza y maquillan y pintan ojos y pintan uñas y se ponen a jugar con todo lo que se tengan que jugar, porque al final es un servicio pediátrico y tienes que cuidar todas las necesidades del niño. Es terapia también, ¿no? Es terapia, claro. Hombre, es que volvemos un poco, al final cerramos un poco el círculo con lo que hablábamos al principio, que es que todo forma parte de la recuperación, ¿no? El hacer que el niño se sienta tranquilo, se sienta seguro en ese contexto. Ya os digo, yo sin tener un informe en la mano, pero es que es imposible que eso no beneficie al paciente y a la familia del paciente, claro, también, que lleva mucha incertidumbre. Hablando un poco de la familia del paciente, ¿qué frase o qué momento tenéis grabado a fuego con los padres de algún paciente? Alguno que, supongo que muchos, pero no sé si tenéis alguno especial que lo tengáis ahí, que a veces cerráis el ojo por la noche y os viene a la cabeza. Bueno, tenemos miles, cada uno a los nuestros, ¿no? Yo creo que eso sí que va en la mochila nuestra, pero pues a veces, es que no sé, estaba acordándome, una niña... la madre tenía pánico a la UBI. Pánico es pánico. No quería entrar a ver a la niña porque se moría de miedo. Bueno, pues mientras que la niña está intubada y dormida y tal, pues vale, la respetas, bueno, la cuentas las cosas, tal, entraba el papá, no entraba la mamá, ¿no? Y entonces cuando la niña se la extubó, se la despertó y tal, eso que le dices, a ver, ¿ahora entras? ¿Sí o sí? ¡Ay, no, que me da mucho miedo! Me da igual, entras. Porque claro, o sea, te quiero decir, teníamos que vigilar que, digamos, el bienestar de la niña, ¿no? Una niña despierta que quiere que venga a entrar su mamá, claro, pues no, por ejemplo, entonces se lo dices, no pasa nada. Después de tal días ya tienes confianza. Por ejemplo, eso lo dices y no pasa nada. Y se hace. Y luego, no sé, miles de anécdotas. Yo es que si te digo una, le resto a lo Claro, es que hay muchas cosas. O sea, yo creo que, como decía Paloma, como volvemos a lo mismo, somos gente cuidando de gente o personas cuidando de personas. Al final no puedes evitar que crees vínculo, y hay gente con la que, hay pacientes con los que inevitablemente creas vínculo, bien porque llevan más tiempo, bien porque te has implicado más en su cuidado, por lo que sea. Y es que llevamos muchos pacientes en nuestra mochila. Y si te cuento una anécdota solo, siento que le quito importancia a las demás, pero es gente que, bueno, pues que me llamaba la tía Verdugo en lugar del médico, o que te dice que se ha sentido como en su segunda casa en lugar de que ha estado más con nosotros que con su familia, o no sé, un montón de cosas. Niños que le dan valor al trabajo. Sí. Sí, a lo mejor es una tontería, pero
Pero, por ejemplo, en el servicio hay pegatinas y las auxiliares y las enfermeras traen no sé qué. Y de repente yo le regalé un pinta uñas a una niña pequeña porque estaba todo el día empeñada en pintarse. Le dejamos una que no para ponerle el pulsi y todas las demás de colorines. Tonterías, pero que esas cosas yo creo que hacen que los niños no te vean como el monstruo de la bata blanca, ¿no? Y que se vean un poquito más cercanas, que nos vean un poquito más cercanos a ellos. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo porque podríamos estar aquí charlando horas y horas. Y bueno, aparte de agradeceros que hayáis venido con nosotros a inaugurar este primer episodio de Entre Micros y Batas, quería daros las gracias porque no solo sois excelentes profesionales, Paloma y Cristina por la parte que corresponde a la medicina y Silvia en lo que corresponde al derecho, sino porque además tenéis ese trato humano que, bueno, que es al final lo que da confianza y lo que reconforta a las personas que tenemos que tratar con vosotras. Así que nada, muchísimas gracias por la labor tan maravillosa que hacéis. Muchísimas Ha sido gracias. un placer. Y bueno, a vosotros por supuesto también muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer paso de una gran aventura. Os esperamos en el próximo episodio y por supuesto recordad que podéis seguirnos en todas las plataformas. Un saludo y hasta el próximo episodio.